La palabra obediencia viene del griego, shama es la palabra, que significa oír, escuchar, atender, obedecer, prestar atención. Quiere decir que la obediencia va de escuchar a Dios en este caso, la obediencia va de entender lo que Dios nos trata de decir y la obediencia va en que nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios nos está hablando en nuestras vidas. Amén. Nosotros sabemos que la base principal en la cual Dios nos habla es a través de su santísima palabra y a través del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Amén. Dios habla. Nosotros como hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, amados hermanos, nuestra obligación como hijos de Dios, y Dios nos demanda, según en Jeremías capítulo 7, 23, dice que si nosotros oyéremos la voz y obedezcamos a Dios, realmente seremos el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros realmente somos el pueblo de Dios, tenemos el mandamiento de obedecer sus estatutos que Dios manda en su palabra primeramente y que Dios manda a través del Espíritu Santo y que Dios manda a través de sus siervos. Obedecer a Dios, amados hermanos, es sencillamente someter nuestra carne, someter nuestros pensamientos y andar conforme al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de vosotros. Muchas de las veces, amados hermanos, es complicado, sí es complicado. Muchas de las veces es un poco problemático, sí es problemático. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, hemos salido de esta tierra, hemos salido de este polvo y al polvo regresaremos y habitamos en este cuerpo que solamente le gustan los afanes de allá afuera y los afanes de la vida. Es real. Amén. Es real la lucha, es real la prueba, la lucha contra el espíritu. Pero Dios nos manda, hey, tengan ánimo, confiad que yo he vencido al mundo y si yo he vencido al mundo, ustedes también pueden vencer al mundo. Nosotros, si obedecemos verdaderamente a Dios, nosotros vamos a vencer en cualquier área de nuestra vida que estemos batallando, que estemos luchando para hacer la perfecta voluntad de Dios. Podemos, sí podemos hacerlo. ¿Cómo? Oyendo, escuchando, atendiendo y prestar mucha atención a lo que Dios nos habla por su palabra y lo que Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Amén. Ya lo repito hace un momento, Jeremías 7:23 dice que si nosotros escuchamos la voz de Dios, realmente somos el pueblo de Dios. Si escuchas mi voz, verdaderamente seréis mi pueblo. Amados hermanos, es importante para nosotros escuchar la voz de Dios. Aunque, amados hermanos, aunque muchas veces nos sintamos dentro de un túnel, sabemos que muchas de las veces es necesario que Dios nos meta en dificultades, nos meta dentro de un túnel, nos meta en tribulación, nos meta en lucha, nos meta en pruebas. Porque al final la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que se conforman al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos sido llamados de allá afuera. Y usted y yo, amados hermanos, hemos sido llamados de afuera. Amén. Santo, la palabra santo, amados hermanos, llamados fuera del mundo, fuera del sistema del gobierno de afuera. Hemos sido llamados para santificar nuestras vidas, para apartar nuestras vidas para Dios. Pero uno de los fundamentos básicos del cristiano es que tenemos que obedecer a Dios. Dios habla de muchas maneras. Dios habla por sueños, Dios habla por su palabra, Dios habla por su Espíritu Santo, Dios habla por medio de las circunstancias. Dios habla de diferentes maneras. Y lo único que Dios nos dice, amados hermanos, es que tienen que obedecer mis mandamientos, tienen que obedecer mis estatutos, porque lo que yo quiero para mi pueblo es lo mejor. Aunque quizás no lo entendemos en este presente. Quizás nosotros no entendemos por qué está la situación o por qué me encuentro en esta situación tan agravosa o por qué estoy pasando por este proceso o por qué no encuentro la salida al final de este túnel, pero realmente al final de la historia todo lo que Dios está aconteciendo en nuestras vidas y haciendo en nuestros corazones y haciendo en nuestra mente va conforme para cumplir el propósito por el cual Él nos sacó. En otras palabras, usted y yo que somos hijos de Dios, amados hermanos, Dios puede hacer Dios hace lo imposible, no hasta, Dios hace lo imposible para que usted por lo menos pase por un proceso y en medio de ese proceso pueda conocer a una persona que necesite por lo menos una palabra de aliento. Dios hace 1000 cosas por una alma, 1000 cosas. Yo fui el primero, amados hermanos, y
Me tomo el derecho y el privilegio que Dios hace mil movimientos, usa miles de personas, usa miles de circunstancias para que nosotros reconozcamos que de Él es el poderío y que lo que Él quiere es que nosotros obedezcamos su palabra para que Él nos lleve a vivir una vida diferente, no una vida en la cual nosotros estamos acostumbrados. Va a doler, es doloroso, quizás podemos llorar, sí, porque somos humanos, sí, porque tenemos sentimientos. Vamos a caer varias veces, sí, porque somos humanos. Es real. Pero lo más maravilloso es que Dios nos está dando hasta el día de hoy, hasta este momento, la oportunidad para podernos levantar nuevamente y seguir. Señor, discúlpame, perdóname, esto sucedió, pero yo me levanto y yo sigo adelante porque obedezco tu palabra, que dice que si 7 veces cae el justo, ciertamente 7 veces Dios lo va a levantar. Y nosotros hemos sido justificados a precio de sangre, la sangre del grande y maravilloso nuestro Señor Jesucristo, que Dios le dio nombre que es sobre todo nombre. La obediencia que nosotros tengamos delante de Dios, eso va a demostrar qué tan grande es la fe que usted tiene en Dios que usted no lo ve. La obediencia que usted demuestra ante Dios es la forma en la cual va a demostrar la fe que usted tiene para Dios sin verlo. Amén. Porque no miramos a Dios, pero podemos sentirlo. Podemos ver lo que Él hace, cómo se mueve, cómo nos habla, pero literalmente no podemos mirarlo por el momento. Pero ciertamente nuestra fe va a demostrar si realmente nosotros estamos obedeciendo la voz de Dios. Amados hermanos, ¿cuántos y cuántos? Hay una película ahí, amados hermanos, que se llama La lista de Splitter, no sé cómo se llame. Un personaje millonario en aquella época cuando vino la persecución de los judíos, que él empezó a pagar y a pagar y a pagar a comprar gente judía que el nazismo, Hitler, por órdenes de Hitler, los iban a ejecutar y los iban a meter en campos de concentración. Él gastó toda su fortuna por sacar a judíos, comprar judíos para que ellos tomaran su libertad, porque todos fueron esclavizados y sabemos que hicieron, el pueblo nazi hizo atrocidades con ellos. Amén. En la Segunda Guerra Mundial, pues. Pero en el último minuto, amados hermanos, todos los judíos que él había salvado estaban junto a él y estaban dándole aplausos. Gracias por comprarnos, gracias por ayudarnos. Pero él, en vez de decir, oh, sí, por supuesto, yo los ayudé, él decía, con lágrimas en los ojos, pero tengo un lapicero y es de oro. Pude haber hecho más y no lo hice. Esto que traigo puesto traía cadenas y oro, porque eran gente de mucho dinero. Yo podía haber entregado esto, quizás 1 o 2 almas judías se hubieran salvado. Y todos ahí aplaudiendo y felices de que tenían libertad, reconociendo que que Dios había usado a este hombre para que los había librado de la muerte. Pero él no estaba contento, le estaba llorando, Señor, pude haber hecho algo más. Pude haber hecho esta pluma, por lo menos 1 alma, este cinturón con la chapa de oro, algo más, esta cadena de oro, algo hubiera hecho más para salvar a aquellos que estaban condenados a la muerte, el pueblo judío, en esos años. Ese hombre estaba demostrando la obediencia hacia Dios por medio de la fe en que Dios, tarde que temprano, iba a tocar el corazón de los soldados para poder comprar judíos, porque no era permitido comprar a nadie, sino todos tenían que ser exterminados por órdenes de Hitler. Amados hermanos, nosotros, ¿qué es lo que estamos dispuestos a dar por el Evangelio? Nosotros, ¿qué es lo que estamos dispuestos nosotros? ¿Cómo nosotros demostramos nuestra obediencia hacia Dios? ¿Cómo la demostramos? No le estoy pidiendo que me dé todos los bienes ni que le dé todo su dinero a los pobres, no. Predique su palabra, hable a tiempo y fuera de tiempo, obedezca a Dios en todos sus caminos, que su fe crezca, porque en demás crezca su fe, el brillo y el reflejo de Dios va a crecer más en usted. Usted no sabe, amado hermano, que usted va caminando en la calle, usted va a una tienda y junto a usted se puede parar una persona que está a punto del suicidio y que en ese mismo instante viene la revelación de Dios por medio de la obediencia y la fe que usted tiene hacia Dios y Dios le puede decir,
Dile que tiene salvación para lo que quiere cometer. Exactamente. Tienes esperanza. Dios murió por tus pecados. Amado hermano, hemos sido nosotros llamados, amados hermanos, para obedecer a Dios en todos sus caminos. Y una de sus obediencias más grandes que nos marca la palabra de Dios, Jesucristo hablando en Mateo, ir a ser discípulos. Y habla de mi palabra y expresa lo que yo, la gratitud, expresa lo que yo hice por ellos, en la forma en la que yo morí, que hay salvación para su vida, que hay perdón de pecados que pueden pasar de muerte a vida. Exprésalo, a ti te quiero usar. No quiero usar a los ángeles, a ti te quiero usar. O sea, a nosotros. Para dar una palabra de aliento, para decir, hay solución a tus problemas. ¿Qué solución? Quizás Dios no va a bajar y te va a dar una maleta llena de mucho dinero para que pagues tus deudas. No, sino simplemente lo que Dios puede hacer, amados hermanos, es darte fortaleza espiritual, a poder solucionar tus problemas, poder solucionar cada una quizás de los problemas en el alma, quizás de la falta de perdón, quizás de esas luchas y pruebas que no podemos muchas las veces soportar o aguantar. La vez pasada conté el testimonio de una mesera en México que Armando Alducin llegó y que le dio una tarjetita que decía, para todos tus problemas hay salvación, solo ven a Cristo Jesús y el nombre y la dirección de la iglesia. Ese mismo día la mesera estaba a punto de suicidarse y llegó a dar testimonio a la iglesia, la mesera, que ese mismo día, si no le hubieran dado la tarjeta, se hubiera quitado la vida. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Para traerlos a esta iglesia, yo diría que para traerlos mejor al reino de Dios. Amén. Mi mayor anhelo, mi mayor anhelo, amados hermanos, es que las gentes, ¿no? Nuestros hermanos en Cristo que están alejados regresen como el Hijo pródigo a la casa de Dios, a la casa del Padre, y que el Padre los abrace. No importa dónde Dios los plante para que hagan raíces, sino que sencillamente ellos puedan comprender que hay una salvación, que hay vida después de la muerte, que Dios puede alejarlos de tantas ataduras y cadenas invisibles que muchos tienen. Pero Dios quiere escogerlo a usted y me quiere escoger a mí, siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de que Shama, oír, escuchar, atender, obedecer y recibiendo y prestando atención en lo que Dios nos marca, en lo que Dios nos indica. Y si alguno de nosotros está batallando por alguna cosa, amados hermanos, obedezca a Dios, obedezca a su palabra, y yo le aseguro que Dios le va a dar la victoria en cualquier área y en cualquier aspecto de su vida. La obediencia produce victoria, Santiago 4:7. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y él someternos, obedecer a Dios en sus reglamentos, en sus estatutos, en todo lo que nos marca y lo que nos marca la santísima palabra de Dios, lo que nos marca Dios por medio del Espíritu Santo, simplemente es apartarte del mundo exterior, apartar tu vida, aunque tengas luchas, aunque tengas pruebas, aunque no dejes de pecar, porque nadie deja de pecar, puesto que estamos en esta carne, estamos en este mundo, solamente dejaremos de pecar, amados hermanos, cuando estemos con el Cordero. Quizás con pensamiento, quizás pecados deliberados, quizás pecados no deliberados, pero nadie, por cuanto todos pecaron, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo la sangre de Jesucristo nos une al Padre. Pero día a día nosotros tenemos que rendirnos a Dios. Día a día, si decimos que no pecamos, nos hacemos mentirosos. Tenemos que día a día rendir nuestras vidas al Señor para que nosotros obedezcamos todos sus mandamientos y sus estatutos. Y eso te va a traer victoria. Sométete a Dios, obedece a Dios y el diablo va a huir de ti. Pero si nosotros no nos sometemos a la palabra, no nos sometemos a Dios, no obedecemos a Dios, amado hermano, el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere venir a hacer estragos en nosotros, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en todo lo que nos rodea. Tenemos que obedecerlo, es muy importante. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos, y tenemos que pensar que ciertamente el Señor resistió al diablo cuando fue tentado y tuvo la victoria. Y si Él ha vencido al mundo, resistió al diablo y resistió al mundo, el Señor Jesucristo. Y lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios.
nosotros podemos hacerlo también. Porque tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesucristo. El mismo Espíritu Santo que lo elevó a las nubes. El mismo Espíritu Santo que tenía Moisés, que tenía Elías. Ese mismo Espíritu Santo lo tenemos ahora nosotros. ¿Y cuánto más vive dentro de nosotros? Por eso hablabas al principio de la prédica, decía, afinemos nuestro oído. Es necesario que maduremos, que se haga más grande nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Que vamos a cometer errores, claro. Cuando una persona, amados hermanos, es entrenada para el army, para ser soldado, va a cometer muchos errores, va a sudar, va a amanecer cansado, va a amanecer adolorido, se va a golpear, se va a raspar, se va a hacer daño a su cuerpo, pero al final de todo ese proceso va a estar capacitado para ir a pelear y representar el país por el cual va a pelear o va a luchar o por la causa por la cual ha sido entrenado. De esa misma manera nosotros te va a cansar, vas a llorar, te vas a lastimar, pero al final de todo vas a estar preparado para cumplir la misión por la cual Dios te ha tenido en medio de su mano, en medio del hueco. Estamos vivos, estamos con salud, estamos aquí en este país, estamos aquí. Estamos aquí deseosos de que Dios haga algo en nuestra vida. Es necesario, amados hermanos, que si nosotros queremos ver las cosas sobrenaturales, que si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, el primer milagro ya lo hemos visto, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos allá afuera, amados hermanos? Lamentablemente, esto se va a escuchar fuerte, pero lamentablemente, ¿cuántos allá afuera tienen accidentes después de una noche de parranda? Van en el auto, chocan o van caminando, borrachos, chocan, les pegan. ¿Cuántos, amados hermanos, por una sobredosis de droga? ¿Cuántos el diablo los engaña para suicidarse? ¿Cuántos pierden la vida diariamente en las garras del diablo? Sin salvación, sin esperanza. Aunque algún día se les predicó el evangelio, ustedes dijeron, ¡no! Y usted y yo tenemos el privilegio de estar presentes y decir, gracias porque tengo la oportunidad de arrepentirme y tengo la oportunidad de hoy en adelante obedecerte en todo lo que mandas, para mi propio beneficio. Vámonos al libro de Juan capítulo 15, por favor, versículo 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Juan, capítulo 15. Lo tiene. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced, hablando Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permaneces en Jesucristo. Permanecer es obedecer. El cristiano que obedece a Dios lleva mucho fruto. El cristiano, amados hermanos, que obedece a Dios, que permanece siempre en sus estatutos y en sus mandamientos, siempre da mucho fruto. Es necesario que si nosotros queremos ver los frutos de Dios en nuestra vida, es necesario que nosotros permanezcamos en su palabra, permanezcamos en Él, obedezcamos lo que dice su palabra. Tenemos que pasar, amados hermanos, y crecer un poquito más, tenemos que madurar un poquito más. No todo, amados hermanos, cada día que pasa el tiempo, no hay un stop, no hay un límite, sino hay un crecimiento de tal manera que el cual usted diga, quiero conocer, quiero conocer más a Dios, quiero conocer más su grandeza, es en la manera en la cual usted va a crecer con Él mismo permaneciendo en Él. Pero el día que usted diga, ya lo conozco todo, ya lo sé todo, ya tengo todo, en ese momento se para automáticamente esa línea. O usted pone una línea divisora entre Dios y usted, porque Dios es infinito. O sea, hay cosas, amados hermanos, que muchas de las veces no las conocemos. Amén. Hay muchas tridimensiones dentro de la misma palabra de Dios. Amén. Hay muchas cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que ir a
base real y verdadera de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque pareciera que si tú lo haces vas a hallar la vida eterna. Escudriñar las escrituras, amados hermanos. Tenemos que ver, meditar, escuchar, obedecer lo que dice su palabra, para que nosotros, amados hermanos, tengamos la victoria en todo lo que emprendamos, la victoria en todos nuestros caminos, porque dice permanece en Dios, permanece en el Señor Jesucristo, resiste al diablo, o sea, obedece a Dios, obedece a los estatutos, resiste las luchas, resiste las pruebas, que todo se va a mover. Circunstancia, Satanás, los espíritus inmundos, sea lo que sea, problemas, sea lo que sea, se tienen que mover, excepto si Dios está preparando el camino como lo preparó con Moisés 40 años en el desierto, excepto si hay áreas que tienen que morir en ti y en mí como murió el pueblo de Israel 40 años en el desierto, que esos se llaman procesos. Pero la obediencia y el obedecer a Dios, amados hermanos, dice Juan 14, 23, dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él, porque el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son las mías, sino del Padre que me envió. Entonces, si nosotros, según Juan 14, 23, si amamos verdaderamente a Dios, si usted ama a Dios, tiene que obedecer sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos. Son fáciles de cumplir. Yo diría, la Biblia dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, claro, pero yo diría y lo sobrepondría, muere a tus deseos, muere a tu yo para que en ti nazca un hombre espiritual. Porque una vez naciendo un hombre espiritual en nosotros, amados hermanos, totalmente, si moremos a nuestro viejo hombre, si morimos a nuestra pecaminosidad, amado hermano, nosotros obedeceremos a Dios y seremos esclavos por amor a Dios. Por amor a Dios. La obediencia demuestra el amor que nosotros le tenemos a Dios. ¿Cuánto ama usted a Dios? De esa misma manera es la cual usted obedece sus mandamientos y sus estatutos. Muchos, amados hermanos, perdónenme por esta palabra, pero muchos confunden la religiosidad con amar a Dios. Amados hermanos, amar a Dios es estar sometidos a su palabra, estar sometidos a su obediencia, aunque fallemos, aunque pequemos, aunque tratar de obedecerlo, porque nosotros hacemos lo posible, que Dios ciertamente hace lo imposible. Lo que es posible para el hombre tiene que hacerlo el hombre, pero lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué tanto usted ama a Dios? ¿Qué tanto usted, amado hermano, obedece la palabra de Dios? La obediencia permite que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Recordemos en Mateo 10, dice que Jesús mismo envió 70 discípulos con instrucciones específicas y les dio poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Les dio poder y autoridad, les dio la unción del Espíritu Santo en sus vidas. El mismo Jesucristo. Entonces quiere decir que la obediencia hacia Dios, hacia su palabra, permite que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas, dándonos poder y dándonos autoridad, donde quiera que caminemos, donde quiera que vayamos. Juan 14, 21 dice, Jesús promete manifestarse a todo aquel que obedezca, quien es el que se ama. El que oye suyos mis mandamientos y los obedece, y al que ama a mi Padre lo amará, yo también le amaré y me manifestaré a él. Si nosotros amamos y obedecemos a Dios, Él se va a manifestar dentro de nosotros. Y cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, nos va a contar, a revelar sus grandes misterios, los grandes misterios que todavía siguen dentro de la palabra de Dios escondidas y que siguen descubriéndose hasta el día de hoy. Así es que, amados hermanos, Dios dice que tenemos que tener un Shama grande para Él. Una obediencia externa, oyéndolo, escuchándolo, atendiéndolo,
recibiendo de Él, prestando atención, para que una vez nosotros obedezcamos a Dios, vamos a comprobar que nuestra fe es mucho más grande y al obedecer a Dios vamos a comprobar que verdaderamente nosotros amamos a Dios. ¿Qué tanto nosotros amamos a Dios? Cabe mencionar esa pregunta. ¿Qué tanto nosotros verdaderamente amamos a Jesucristo, al que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario? ¿Realmente nosotros lo amamos de corazón? ¿Realmente tratamos de obedecer los mandamientos del Señor? ¿Realmente nosotros, nuestra fe es muy grande en Él, que tratamos de complacer a nuestro Dios en todos nuestros caminos? ¿Cuán grande es nuestra fe? ¿Cuán grande es nuestro amor?